Para Benamérica y para VAPA es un placer contar de nuevo con la presencia de Banán Romero. Aunque Banán es ampliamente conocido, vamos a recordar que es un consultor internacional en energía que está domiciliado en Houston, Estados Unidos. Tiene 38 años de experiencia en empresas estatales y privadas localizadas en Venezuela y 22 años de experiencia con empresas e instituciones internacionales fuera de Venezuela. Fue viceministro de Energía de 1996 a 1998 y fue responsable de la apertura petrolera. Fue director de PDVSA del 98 al 99, fue vicepresidente y presidente encargado y además fundador de INTEBEP. Fue profesor visitante de la Universidad de Harvard entre 1999 y 2001 y la Universidad de Texas entre el 2001 y el 2002. Hizo sus estudios básicos de ingeniería de petróleo en la Universidad del Zulia, después sacó un máster en Tulsa y un doctorado en ingeniería en la Universidad de Stanford. Sin más, entonces dejamos con ustedes a Banán Romero. Bien, muy buenos días a todos, caras conocidas. Hemos estado en esta tarea ya para mí como 6 años. Es un honor y un placer regresar. La última vez creo que estuve acá fue hace 3, 4 meses. Y hoy quiero traer un tema, no por erudición, no para enseñarles a mis colegas, y no quiero hacer catecismo en el Vaticano, ni enseñarle el catecismo al Papa. Ustedes obviamente que manejan mucho mejor y están algunos muy activos en estos temas. Entonces, el propósito es básicamente, pero antes quiero hacer una corrección, lo de la apertura petrolera, se te olvidó, Eduardo, por parte del gobierno, porque hay muchos pieles sensibles y estas cosas, pero es por parte del gobierno que era el responsable de manejar estas cosas. Bueno, pero estamos hoy día con un tema que no tiene nada que ver con erudición ni discutir sobre si esas reservas si están mal predichas, que estoy equivocado. No, no, ese no es el tema. Y ya me tocó hacer algunas declaratorias en tertulia. Yo no quiero hacer un ejercicio teórico. ¿Qué es lo que está motivando que haya escogido este tema? Yo he estado, obviamente, todos lo saben, hace muchos años, con María Corina, con 20 Venezuela, con Venezuela Tierra de Gracia, desde hace muchos años, creo que el 17 por allí. Entonces, ahora me ha tocado, junto con un grupo muy extraordinario, muy destacado, visitar los grupos de poder y de decisión, como es Washington, como es Nueva York, la parte financiera. Y hay una frase que todavía no termino de digerirla, que es una pregunta que es muy usual. ¿Por qué creen ustedes que nosotros, los países desarrollados, que tenemos los recursos, que tenemos cómo resolverlo de una forma que ustedes no han podido, para no mencionar la parte de la ayuda militar y sobre todo también la parte financiera, los necesitamos a ustedes? Ustedes ya son irrelevantes. Ya de verdad que tienen que conformarse que el destino de ustedes es el mismo de Cuba, de Nicaragua, de Honduras. Entonces, mi respuesta ha sido, yo creo que ustedes están equivocados. Venezuela sigue siendo relevante en el mundo occidental, en el hemisferio que comprende Europa y obviamente las Américas y parte de la costa occidental de África. Y ustedes nos necesitan. Quizás en este momento ustedes estén embriagados por el shale oil que está en el Permian y en las otras cuencas, los barriles que han estado ahí en Canadá. Bueno, ya México se echó para atrás, se puso a hacer refinerías, pero todavía está Guyana y está Exxon. Imagínate ustedes, está Brasil en el pre-sal. Y ahora, bueno,
los recursos de Vaca Muerta en Argentina. Entonces, digo, bueno, pero vamos a sacar una cuenta, vamos a hacer un tally sheet, una hojita de Excel donde diga dónde están esos barriles y sobre todo vamos a compararlos con los que estarían en una confrontación posible, no la estoy alertando, posible. Todos los algoritmos de inteligencia artificial están plenos de ese tema. Yo no sé si muchos de ustedes lo han hecho, pero yo lo he revisado. Y todos apuntan a que se está conformando un movimiento de agrupación alrededor de tres tiranías. La de Irán, más vieja no se puede pensar, el imperio persa, la rusa y la China, y esos están moviendo el mundo hacia una posible, hoy día, confrontación ideológica, pero ya están buscando bajo la protección del BRICS, y yo lo llamo el BRIC Plus, porque están sumando muchísimo. Casi todos, excepto Venezuela, que Maduro se está uniendo ahora, los que están en el hemisferio oriental. Entonces, esto me llevó a la idea de decir, bueno, ¿por qué no sacamos la cuenta? Y me acuerdo de la frase de Winston Churchill, muy famosa, la primera y la segunda guerra, obvio que no dijo la tercera, se ganaron todas en un lago de petróleo americano, y la tercera, ya eso se lo agrego yo, no va a ser diferente. Todavía nadie se le ha imaginado hacer un F-16 eólico, ¿no? Entonces, si eso llegase, no lo estoy impulsando, estoy solamente haciendo ejercicio de, de predicción o de especulación, o lo que se quiera. Si ese momento llegase, ojalá que nunca llegue, yo creo que hay que sacar la cuenta. ¿Cuántos barriles tienes tú? ¿Cuántos barriles tengo yo? Y vamos a ver en qué situación ustedes van a analizar si nosotros somos igual que los bananos de Nicaragua o las caminadoras de La Habana. Entonces, voy a empezar a presentar algunas láminas. Share. Bueno, entonces ya yo hablé un poco del propósito de nuestra charla hoy. No es un ejercicio de erudición ni de estadística ni nada. Estos tres antiguos imperios, de los más viejos de la humanidad, se están alineando para conformar un frente contra el hemisferio occidental y los Estados Unidos. Lo hago a manera de pregunta. Yo creo que sí, hay muchas indicaciones y de eso podemos hablar un poquito más sobre eso. La segunda pregunta que me hago es, ¿cuál es la posibilidad de que una crisis mundial conduzca a una tercera guerra? Hay mucha especulación en los algoritmos de inteligencia artificial, ninguno obviamente se pronuncia, todos quedan, es posible, si es tal cosa, como hablan ellos. Luego, las dos guerras mundiales, ya lo dije, se ganaron en un lago de petróleo que fue provisto por los americanos. Y la tercera, pues obviamente que todavía no tenemos una alternativa a ello. En un conflicto mundial, incluido el hemisferio occidental, Europa y parte del África, sobre todo la África occidental, estaría en una situación desesperada en materia de petróleo y gas si las reservas y recursos de petróleo y gas venezolanos no se incorporan a las existencias de petróleo y gas disponibles del hemisferio occidental. O sea, aquí me estoy dando ya la respuesta. Yo me inclino porque he hecho el balance y ahorita se los voy a mostrar de que el hemisferio estaría en déficit. Aquí está. Entonces yo he puesto más o menos 25 países que tienen reservas más o menos. Creo que el punto de corte es 1.000 millones. Para el año 23, la estadística del EIA de Estados Unidos, y resulta que nosotros estamos en el tope. Bueno, aquí estoy usando el Scott, Ryder Scott, el
la evaluación que hicieron en el año 2005, 2006, bien pagado por Hugo Chávez de, del caso venezolano. Pero aquí me conviene, voy a usarlo, claro. Entonces, mira, resulta que nosotros tendríamos crudo a la tasa que la estamos consumiendo hoy día, o que estamos produciendo, perdón, que estamos produciendo, nos duraría 1000 años. Y este es el factor que me cuenta, porque los países van a seguir utilizando lo que requieran, y lo que cuenta es lo que está por encima disponible para esta situación que estamos analizando. En segundo lugar está Canadá, y así vamos. Estados Unidos, bueno, tendría 10 años sus reservas con base a lo que están produciendo. Entonces, sí creo que ahí tenemos un punto. Veamos el caso del... Yo los agrupo bajo lo que llamo BRICS Plus, que no son BRICS son apenas 5, 6 o 7 con Maduro ahora, pero los que estarían bajo ese hemisferio de influencia de los líderes de este grupo. Y ahí me sale que, bueno, Yemen, porque no está produciendo, está en guerra, permanece en guerra, pero tiene reservas que no han sido desarrolladas. Pero luego está Irán, está Kuwait, porque todos los países del Golfo, yo asumo que están bajo la esfera de influencia de estos países, ¿no? Y aquí está Rusia con 22, China está con 17, están, bueno, entonces, vamos a ver en el caso del gas. En el gas también estamos de número 2, o sea, después de Mozambique, que tiene buenas reservas, pero que no está todavía desarrollándolas, está en algunos planes de desarrollo, tienen unos proyectos de gas licuado, etcétera. Pero el gas, de verdad que no sería crítico en estas aplicaciones. Obvio que el gas licuado se puede mover a los países que pudieran verse involucrados en esto, pero desde el punto de vista, digamos, bélico, es el crudo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del eje oriental, surge pues Irak, está Qatar, y están todos estos que tienen grandes reservas, Arabia Saudita, Rusia, pero también su consumo es importante. Ok, entonces entro en materia. Algunas láminas que tengo ahí quizás las voy a pasar en función del tiempo. Pero esta creciente cooperación que se está observando, que se está viendo de hace ya años, y que están usando como paraguas el BRICS, que ya quieren hacer una moneda común que se enfrente al dólar como lo prevaleciente desde la Segunda Guerra Mundial, como la moneda de, de negocio y de funciones económicas en el hemisferio occidental. Ellos quieren ya organizar su propia moneda, tienen intereses compartidos que los han manifestado, el desafío del dólar, como dije. Rusia y China han desarrollado muy fuertes vínculos económicos, especialmente después de la invasión de Ucrania, y Rusia es el mayor proveedor ahorita de energía para China, y se está hablando de una cooperación militar, incluido pues ejercicios conjuntos, ventas de armas, de forma pues que me lleva eso a una pregunta. Entre los países, estos temas, el que más surge dentro de los conflictos que ahorita se están dilucidando, como es el de Ucrania, el de Oriente Medio, que hasta ahora son encuentros más o menos tomando cierta intensidad entre Israel, parte de Irán, que es el gran factor detrás de todo esto, y Siria, el Líbano, etcétera. Bueno, todo el mundo conoce lo que está pasando, pero el que es más problemático y que significaría un hito en esta confrontación es el de Taiwán. Para China, Taiwán nunca ha dejado formar parte de su territorio y ha jurado incorporarlo, y esto por otras aseveraciones y promesas que ha hecho Estados Unidos en el pasado con respecto a Taiwán, es un punto
demasiado importante en esta confrontación. De hecho, todos los algoritmos de inteligencia hablan siempre a partir de esta situación que está a punto y han estado los últimos 2 o 3 años escalando, intensificando en el estrecho de Taiwán, en el South China Sea, de casi encuentros militares muy cercanos. Bueno, entonces, ese sería quizás como el señuelo o el disparador de una confrontación y todos están pendientes de esto. Y yo creo, aquí se agrega un poquito mi bias político, que están observando detenidamente las elecciones norteamericanas para ver con quién ellos se van a confrontar. Si es un partido como está esta señora Kamala, o si va a ser Donald Trump, eso puede significar un aceleramiento o un diferimiento. Aquí se me salió lo político, pero esto es muy, muy importante en esta confrontación. Bueno, el otro signo que uno está viendo es el abandono de grandes inversiones o inversiones muy importantes en el lejano oriente por parte de empresas norteamericanas, especialmente el caso de la Exxon, que en enero de este año, yo fui uno de los sorprendidos al leer esa noticia, abandonaron el campo West Ghouta en el sur de Irak, que está produciendo 1 millón de barriles día, excelente crudo. Y yo digo, bueno, pero Exxon nunca ha tomado una decisión eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué saben ellos que uno no sabe? Se lo pasaron a Petrochina. El proyecto de gas licuado en la isla de Sakhalin en Rusia, que si bien arrancó en los 90, Exxon estaba ahí batallando con la Shell y después metieron a Rosneft, Putin, etc. Pero ya se fueron y se fueron con las manos vacías y no sé si han llegado a un arreglo, pero y uno puede ir viendo más y más ejemplos. Muchos factores obvios que han contribuido a estas decisiones. La inestabilidad geopolítica que sí están viendo ellos, y ellos tienen gente muy bien pagada en estos niveles de asesoría política de los países, militar, etcétera, que están viendo hay una inestabilidad geopolítica. Xi Jinping, bueno, ya rompió la regla de Deng Xiaoping cuando hubo la reestructuración y el regreso de la China después de la muerte de Mao, que no, los líderes no podían quedarse 5 años, ya lleva 2 renovaciones y piensa quedarse por muchos años más. Entonces eso ha ido creando, junto con la misma decisión de Putin, una conformación política que no apunta a nada bueno, por lo menos es lo que yo pienso. Hay cambios regulatorios utilizando pues las excusas ambientales y son nada positivos hacia las empresas extranjeras y las obligan pues a incurrir costos adicionales. Avances tecnológicos que por supuesto han permitido la extensión de muchas cuencas, caso de los Estados Unidos, su preponderancia petrolera, los depósitos bituminosos de Athabasca en Canadá. De forma pues que todo esto han hecho que haya habido como un movimiento a regresar a su, como dicen los pollos, regresan a su, ¿cómo se dicen? The rooster return home para empollar. Entonces, bueno, ellos están haciendo algo de eso y eso llama la atención. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y muchos de ellos mencionan que el disparador, el triggering sería lo de Taiwán, la anexación de Taiwán a mainland China, a la China continental. Eso está definido como el elemento que pondría en movimiento muchas de estas cosas. Bueno, una inestabilidad regional, allí pues se conformarían esos bloques entre los que acompañan a estos 3 líderes,
Eso crearía un impacto en las rutas comerciales. Básicamente se estaría creando una restricción bajo el control de China, una ruta marítima que hoy día es totalmente abierta, sería controlada por la República China, que sería el estrecho de Taiwán o la, el canal del South China Sea, y esto indudablemente sería de un impacto fulminante a muchas de esas economías donde tú tengas que depender del control de la China continental de una ruta que une los dos océanos, el Índico y el Pacífico. Hay mayor dependencia de otros países. Eh, Obviamente que los países tendrían que buscar mayor relaciones y dependencias con los que queden más alejados de esa ruta del South China Sea, como Corea, Japón, Singapur. Todos estos países serían impactados. Creo que no hay una decisión en esa parte del mundo más impactante que la que se ocasionaría acá. Y esto trae grandes impactos económicos, rutas más largas, buscando eh, otras áreas, otras rutas como por ejemplo, una ruta norte o la del canal de Suez, que más complicado no puede hacer. Se perturbarían todas las cadenas de suministro, mayor influencia de China. China decide quién pasa, quién no pasa y cómo es tu economía. Mayor presencia militar y allí se piensa que puede ser el origen de una escalación. Bueno, ahora entro un poco a ver cómo están esas cuentas de los barriles, dónde están, quiénes son los que controlan esos barriles. Por supuesto que cuando uno mira a los Estados Unidos, que son los que serían los líderes de este bloque con potencias de Europa, uno consigue que los barriles de la nueva resurgencia petrolera de Estados Unidos, como fueron los de las lutitas o del frac oil, bueno, pusieron a Estados Unidos de nuevo en el tope de la producción mundial. Y cómo está esa situación, con cuántos barriles los Estados Unidos propios pueden contar. Y hay muchas especulaciones, estoy seguro que ustedes van a participar y van a emitir su opinión, pero hay muchas convencimiento de que ya en alguna forma el famoso pico de Hoover, de King Hoover, de que cuando la producción acumulada llega a la mitad o un poco más de la mitad de las reservas producibles, pues se produce ya la declinación y se adhieren a lo que decía King Hoover. Esto se ha notado, sin duda, en Bakken y en Eagle Ford. Todavía no está presente en el Permian. Hay mucha especulación sobre esa, yo le hago seguimiento por muchas razones como esta. Y de eso pues vamos a hablar un poco, no quiero enfocarme, y esto no es una charla técnica, no es de discusión de esto, es más de un alerta, de un transferir esas preocupaciones, porque tiene un impacto directo, como expliqué, en la parte política y en la parte que a muchos de acá nos duele, que es la parte venezolana. Algunos dicen que el Permian estaría, que es la única, de las otras dos hay indicaciones fuertes que ya entraron en declinación, Bakken y Eagle Ford, por sobreperforación, escasez de sweet spot o buenas ubicaciones, pero queda el Permian donde aún no hay un convencimiento de que haya entrado en declive, hay todas las especulaciones posibles. En esto, bueno, aquí nosotros presenciamos el año pasado, salió Scott Sheffield, que es básicamente uno de los grandes pioneros, muy exitoso de la Pioneer, a decir, bueno, mira, se lo dijo al Financial Times, para mí the shale oil is over, se ha terminado agresivamente, lo dijo, y inmediatamente Exxon agarró el teléfono y le dijo, te compro, y se cerró el año pasado la adquisición de Pioneer por Exxon en un intercambio de acciones. Entonces,
Aquí están, no me voy a detener, le dije, voy a solamente recordar, estas son las predicciones, no, el comportamiento de la producción, especialmente la resurgencia de Estados Unidos como potencia petrolera mundial. A partir ya del año 18 ya ha mantenido el liderazgo alrededor de los 13,5, 14 millones de barriles por día y es hoy día el powerhouse en petróleo. También lo es en refinación, el petróleo per se no se puede aprovechar, pero Estados Unidos mantiene saturados o suplidos la gran parte de los productos refinados de Sudamérica, de Europa, hasta del propio Canadá, en un intercambio sano que hay entre Canadá y Estados Unidos. México salió de este intercambio básicamente por errores políticos. No me detengo acá. ¿Cuáles son los pronósticos oficiales para el 24-25? Que la cuenca pérmica va a seguir representando la mitad de la producción de Estados Unidos, está sobre los 6,5 millones, casi 7. Espera que impulsen la producción de petróleo todavía a mayores niveles en este año, lo que queda, y en lo del 25. El mercado, la agencia de energía de Estados Unidos, el gas natural va a disminuir un poco más, un 1%, porque hay una situación crítica hoy día de los precios del gas natural, restricciones de la exportación, etcétera. Y se considera que la producción va a aumentar en la cuenca pérmica y la de Bakken y Eagle Ford este año, y va a disminuir en las otras convencionales. ¿Qué más hay? Bueno, de que el pico llegará mucho antes y algunos señalan, este es el punto en discusión, si el pico del Permian va a llegar antes o va a retrasarse. Y aquí hay una discusión entre los boards de las independientes y las grandes. Las grandes no creen que va a llegar tan rápido y están comprando las pequeñas. En fin, veamos más de esto. Aquí está la tendencia, esto es de la Agencia de Información de Estados Unidos. Por supuesto, el Permian está por arriba y las otras están estabilizadas. Esto es hasta abril del 23, pero continúa esta tendencia. La del Bakken, después del COVID, cayó igual que muchas o casi todas, y luego no se ha recuperado y hay una declinación y una pequeña recuperación reciente, pero se cree que ya lo agarró Hoover. La cuenca del Eagle Ford es un comportamiento muy similar, con la diferencia de que no se ha recuperado. Y el Permian sí, aquí está la gran discusión, sigue creciendo, pero sigue creciendo para llegar al tope en el 25 o esta raya roja está más alejado. No me quedo más aquí en este tema, es importante porque significa pues la mayor dependencia de Estados Unidos de petróleo de afuera o propio. Y aquí está el gran tema, que por cierto, ahí tengo unos videos muy buenos del señor Berman, que se los recomiendo, no los voy a poner, de esta discusión, porque lo que está en juego es la productividad. Fíjense en los primeros años del shale oil y fíjense a dónde ha llegado del 18 al 21 y después del 2021 del COVID, dónde está la productividad. Aquí el tema es, hay una sobreperforación, hay demasiado congestionamiento en esos lices y en esas locaciones en el subsuelo, y están interfiriéndose entre sí mismos y no están llegando a la producción que se calcula que es lo ideal para una rentabilidad decente, que es entre los 300, 250, 300 mil barriles como EUR, Estimated Ultimate Recovery, que haga rentable esta operación. Y sobre todo, que ahora se agrega el ingrediente de la caída del WTI a niveles que ya muchos están señalando
no hay incentivo para continuar las perforaciones que venían. Muchos dicen que se requiere un mínimo de 300.000 barriles de EUR y se requiere petróleo de $100 como mínimo WTI. Aquí están las proyecciones, los pasos para adelante y vamos a ver ahora los otros players, además de Estados Unidos. Venezuela, ¿dónde está Venezuela? Bueno, este es un tema demasiado conocido por ustedes. Nosotros estamos ya, digamos, casi 900.000. Este es el sueño del chavismo, poder superar el millón. Sabemos que esa tarea todavía está pendiente, es muy difícil, pero Venezuela, no por lo que está haciendo ahorita, sino por lo que representa como reserva, disponibilidad, que cuenta en esta ecuación que estamos analizando del hemisferio occidental y el BRICS. Pero en los momentos sabemos que si no hay un cambio político, Venezuela es muy difícil que supere el límite que todos los generales presidentes de PDVSA han jurado que lo van a resolver en un año de su gobierno, el millón de barriles, y todavía estamos sin superarlo. Bueno, aquí están las perspectivas, que es lo que realmente nos da a nosotros elementos para una respuesta. Venezuela, y está en aquel pie chart, tiene suficientes recursos como para sumar en esta ecuación del hemisferio occidental plus en una potencial conflicto con el BRICS plus. El gas natural, de verdad que en esta ecuación cuenta poco, pero aquí están las cifras. Estas son láminas que hemos manejado y producido en Venezuela, Tierra de Gracia, y en todos estos análisis, y las van a reconocer. Aquí están los créditos. Yo no estoy inventando nada, estoy utilizando esto, porque el objeto mío es indicar, pues, en esta estrategia quiénes cuentan y quiénes no contarían. Y bueno, aquí están los escenarios que todos hemos visto por campos y cuencas en Venezuela. Esto es una tarea pendiente por el cambio político. Yo las estoy pasando muy rápido para que entremos en las preguntas y la discusión. El potencial de Venezuela, que lo hemos previsto, que se puede lograr los 12 millardos de pies cúbicos día, bueno, para toda Latinoamérica representa pues un multiplicador importante. Caso de Colombia, el caso de Trinidad y Tobago, que dependen excesivamente de lo que pasa en el área de gas natural en Venezuela. Hablemos de nuevo del petróleo, hablemos del caso de Canadá. Canadá, por muchas acciones políticas desafortunadas desde el año 2010, que concluyeron el Keystone 1, que está operando, que llega a la zona de Chicago, y hay un ramal hacia las refinerías del Golfo. Los canadienses se emocionaron porque es sumamente rentable esa conexión y plantearon desde el año 2008 una extensión de ese Keystone, pero por una ruta más corta, por Nebraska, por la ruta de llegarle a Oklahoma y luego a las refinerías de Texas. Y esto se complicó con la llegada de Obama, con la llegada de los demócratas, que tenían una visión diferente en virtud del cambio climático, de cerrar la llegada del crudo canadiense hacia las refinerías del Golfo. Y hoy día, la cancelación que hizo Biden en, creo que su primera o segunda decisión iniciando el gobierno, de cancelar el Keystone 2, pues TransCanada y los canadienses decidieron que ya era suficiente, demora, pérdida de dinero, y construyeron una capacidad de exportación hacia el Pacífico basado en British Columbia, y hoy día
ya están exportando crudo canadiense al Asia-Pacífico, precisamente hacia el otro bloque. Entonces, también ha aumentado un poco la demanda interna, están refinando, transfieren productos refinados en un intercambio muy eficiente entre Estados Unidos y Canadá de refinados de petróleo, pero la decisión es exportar a China y a la India, que son los dos grandes consumidores de crudo canadiense. Por supuesto que en una situación eventual no deseable, ese crudo canadiense debiera regresar hacia el hemisferio occidental y estaría disponible en una situación como esa. Siguen suministrando a Estados Unidos y en un intercambio, como dije, bastante sano de refinados y crudos. Guyana, que tanto se habla y nos lo dicen allá en estas reuniones en Washington, ¿para qué lo necesitamos si tenemos a Guyana? Guyana ha sido un desarrollo importantísimo, impresionante de la tecnología Exxon, sobre todo en el bloque Stabroek, que ya han certificado 11.000 millones de barriles en 8 años, 10 años creo que tienen, desde que comenzaron toda la exploración. Y están por incorporar otros 10.000 millones. Todo esto es muy positivo, pero en un análisis global como este, obvio que no es suficiente, no es totalmente, cubriría la brecha que hay entre los dos hemisferios, el occidental y el oriental. Guyana pues va a seguir incorporando barriles nuevos, se calcula que quizás otros 10.000 más, pero como país petrolero va a requerir y le está haciendo falta grandes inversiones todavía en infraestructura, oleoductos, terminales, en fin, todo sale en alta mar, pero está todavía unos años para alcanzar ese estamento como país petrolero fuerte e integrado. De manera pues que en el caso de las lutitas de vaca muerta, no van sino a recuperar el volumen que el mercado interno de Argentina, que es uno de los países más utilizadores o de mayor utilización del gas natural después de Estados Unidos en todas las Américas, que tiene un gran consumo interno, va precisamente Argentina, todo ese gas, ese déficit que se planteó en este siglo, a partir del año 2000, lo está cubriendo con gas licuado muy costoso para su economía. Y el gas de vaca muerta hoy día está reemplazando muchos de esos cargamentos de gas licuado. Y bueno, como dije, no es el gas, es el petróleo el que estamos analizando en estos posibles escenarios. Brasil, con campos presalinos de aguas profundas, un gigante desde el punto de vista de la tecnología costa afuera, han hecho cosas impresionantes. Cuando uno lee esos yacimientos en el presal a profundidades que se pasan de más de 2.000 metros, después que llegas al fondo, que el fondo mismo en muchas de esas áreas está a 2.000 metros, pues es un logro impresionante por parte de Brasil, pero en estos grandes números que estamos hablando, no representa de verdad como una solución ni un alivio al déficit que hay entre el este y el oeste. Bueno, con esto termino, no sé cómo estoy en el tiempo, 10 y 41, 45 minutos, estoy bien. Comentarios finales y conclusiones. Yo creo que hecha esta explicación, lo dejaríamos a las preguntas y respuestas y los invito, y lo voy a enviar a este link del shale oil y el slurping sound. Para muchos que no recuerdan la palabra slurping es cuando el pitillo se está quedando vacío, que se lo metes a la merengada y estás chupando. Ese sonido es el que esta gente dice, se está llegando a ese sonido, hemos exagerado la perforación y el apiñamiento de pozos
en una misma locación, en una misma área de drenaje. Bueno, eso lo van a ver ahí en frases muy, muy convincentes, que también dice, ya la banca no nos está dando dinero, ya de verdad que no estamos logrando los niveles de rentabilidad porque no tenemos precio para el petróleo y se nos están escaseando lo que ellos llaman los sweet spots, las localizaciones productivas que teníamos antes. Bueno, con esto me callo y eh, a ver, Eduardo, regreso ahora al papelito de cómo regresar, escape y luego sharing. Ok, Ok, excelente. ni la lección. Muy buen alumno, ¿viste? Mira, Banán, interesantísima la charla. Yo creo que la estábamos necesitando y creo que es importante abrir una discusión sobre esto. Carlos, creo que puedes abrir ya los Ya las micrófonos. abrí. Yo Ah, creo que ok, las abrí bueno, ya. No, no las he abierto ya. No, están abiertos. ok. Ahora, Bueno, sí, sí, ya hay gente que está compartiendo. Bueno, entonces vamos a abrir el periodo de preguntas. Hasta ahora, tenemos varias preguntas acá. Una pregunta es, ¿qué garantía tenemos de que al cabo de un tiempo Venezuela no regrese de nuevo al populismo de derecha o a la izquierda cubanoide o socialista? Los ciclos de bonanza y depresión económica hablan por sí solos en nuestro corto periodo democrático. Bueno, tremenda pregunta, pero tengo pocos recursos para responderla porque uno mismo se hace esa pregunta. ¿Cuál es esa inyección que nos pusieron en algún momento en nuestra reciente historia? Porque yo soy uno de esta generación que pensaba que estábamos en esa pendiente de superación de los males del populismo, de estos caciques y de estas situaciones de captura y nunca íbamos a llegar a un comportamiento. Pero los 40 años que los viví, los disfruté, al final pues no se dieron. Eh, yo creo que es un tema demasiado complicado. Yo no quiero enredarme en esto. Ahí hay factores históricos, factores psicológicos, eh, de lo que no hemos podido resolver, que es la diferencia económica en la población, la diferencia en no lograr superar la pobreza de muchos estratos. Yo sé que la mayoría de la gente dice, ¿por qué es que el gobierno? No, no, no es verdad, no es el gobierno. Yo tuve un interinato en el gobierno y sé que se hacían todos los esfuerzos, la gente bien pensada, bien motivada, pero el problema nos supera. Entonces, eso va a estar presente, eso no se ha superado, eso se ha profundizado. No sé, no consigo las palabras para decir que estamos vacunados contra esa situación. La verdad que no. Lo dejo como materia pendiente. Ok. Te preguntan, ¿por qué persistes en usar la cifra de los 300.000 millones de reservas probadas en Venezuela, aún sabiendo que esta cifra es completamente falsa, como todas las falsedades generadas por el régimen con fines propagandísticos? Porque yo soy pájaro bravo, yo también soy vivo, hoy me conviene para decirles a ellos, son oficiales, no se olviden que nosotros no estamos a nivel de Cuba ni de Nicaragua. Aquí me conviene usarla. Yo como técnico y como lo he analizado en el pasado, obvio que no las creo completamente, pero en esta ocasión a mí me conviene utilizar las cifras oficiales porque las produjo una de las organizaciones más respetables de Estados Unidos como es Scott Ryder. Entonces, si yo las hubiera hecho allá en mi casa, en Maturín y Lagunilla, a lo mejor me quedaba callado. Pero ahorita me conviene usarla. Ok.
¿Cómo comparan los costos de producción en Venezuela con los de Guyana y Brasil? Mira, yo no quiero hablar de estos temas, no es el propósito, pero indudablemente que en Guyana y Brasil son más elevados porque las cuencas donde están trabajando son de un nivel impresionante. Estamos hablando de aguas profundas, estamos hablando de un barco que está anclado en un agua, un tirante de agua de 2000 metros. Es obvio que son más. A pesar de las ineficiencias que tenemos, Venezuela es una cuenca sumamente avanzada de agotamiento. El único sitio nuevo donde estamos es prácticamente La Faja, un sitiecito por allá en Tomoporo, Franquera, que se está iniciando ahora, algunas otras oportunidades, pero es sabana, ahí te vas con un jeep, realmente no estás en aguas profundas. Tenemos costos más razonables, tenemos ineficiencias muy importantes, obvio, todas las colectividades que están alrededor, todas esas cosas te impactan, pero no hay duda que nosotros somos una provincia petrolera mucho más razonable. Ok, te preguntan si las reservas de Venezuela se colocan en el bloque BRICS, ¿cuál sería tu visión? Además de un chiste que me hace reír, no sé, porque está muy lejano a esas áreas eh, de influencia, ¿no? Si Maduro está pensando que él va a mover a Venezuela más allá del canal de Suez, pues yo le creía, pero el que él esté afiliado al BRICS y que esta teoría o esto que hemos especulado hoy se produzca, yo no le aliento mucho tiempo el que él sea un destacado a 15.000 millas de donde está Xi Jinping o donde está Putin, ¿no? Así que realmente para nosotros sería una solución inmediata poder salir de Maduro. Aquí estoy hablando clarito y raspado, yo no estoy ocultando nada, yo estoy aquí en Houston protegido, ¿no? Mira, te preguntan si el petróleo seguirá siendo importante en otra guerra de cierta magnitud. En la Segunda Guerra Mundial, los tanques y aviones fueron definitivos. Hoy vemos en Ucrania que los drones han tomado un papel más preponderante, más importante que antes, y te preguntan si seguirá el petróleo teniendo un rol preponderante en la guerra. Yo me voy por mi instinto, obviamente que de mayor de 80 años, ¿no? Pero yo no veo que hay un reemplazo. Por eso puse humorísticamente un F-16 eólico, ¿no? Que es lo que mucha gente estará pensando. Eso no existe. Y eso todavía no veo que es una guerra. Ojalá Dios nos proteja de eso, pero que va a estar fuera de las energías convencionales. No existe una alternativa. Yo creo que todavía la maquinaria de guerra valiosa, efectiva, es movida por hidrocarburos, es movida por diésel o gasolina habrá, claro, los portaaviones son nucleares, no hay duda, y que pasan años en alta mar, pero la de verdad, la efectiva, es movida por hidrocarburos, por derivados de petróleo. Mire, Van, aquí te llaman, te hacen una observación que Scott no certificó los 304 mil millones de barriles, etcétera, sino que certificaron los barriles en sitio y el factor de recobro fue aplicado por Venezuela. Eso es verdad, eso supe, pero ellos no protestaron eso, ¿no? Y todo el mundo usa certificado por Scott Ryder, ¿no? Yo sé que ellos le pagaron unos buenos honorarios y por eso no quisieron confrontarse con el gobierno, pero ellos de verdad que confirmaron lo que todos sabíamos antes de que llegara el chavismo, que era 1.2 tera, barriles y petróleo en sitio. En Intevep lo revisamos en los 70 cuando nos pasaron la faja del Orinoco, con poca información, habían apenas los pocos pocitos que había hecho la CBP.
y de verdad que pagarle esos honorarios a Scott Ryder para que le agregara un decimal más o menos después del trillón, yo creo que fue una exageración. Entonces, si alguien está respondiendo por eso, yo creo que Scott Ryder nos debe una respuesta a nosotros. Gracias. Ok. Te preguntan, ¿qué futuro vislumbras para los crudos pesados y el bitumen en el mundo y en particular en Venezuela? ¿No está llegando el momento donde hay que pensar en serio en un desarrollo de una industria de productos de carbono, tanto para materiales estructurales, electrónicas, es decir, pasar del campo de la energía al de productos con valor agregado? Sí, indudablemente, pero la tarea que a nosotros nos toca, ya a mí no me tocará, ya yo estoy al final de mi generación, es básicamente recuperar esa capacidad productiva. El que me diga que va a poner una industria en Venezuela para transformar la aplicación de esos crudos, no tienes ni con qué, ni va a haber oportunidad, ni tienes financiamiento. Ese es el realismo de ver las cifras. Venezuela es un país absolutamente comprometido con sus futuras generaciones. Si uno ve las cifras que maneja Teresa Albanes en el grupo María Corina, de la parte higiénica, de educación, de hambre, es ponerse a soñar. Yo soñaba eso en los 60, esto que están aplicando, pero hemos regresado detrás de los años 60. Entonces Venezuela, mira, uno sí quisiera hacer muchísimas cosas, pero el realismo te lleva a lo factual, a lo que de verdad se puede hacer, y no tienes otra manera que extraer más crudo. Y en el camino, obviamente, mejorarlos, limpiarlos, acomodarlos al ambiente, pero en los próximos años, por lo menos las próximas décadas, no vas a tener otra función que hacer que esa. Ese es el mandato y la necesidad número uno. Aquí estoy hablando como político, pero es la realidad del país. Bueno, Carlos, no hay más preguntas y no hay nadie anotado en el derecho de palabra. No sé si quieres pasar a la sobremesa, que es más Sí, fácil. vamos a pasar a la sobremesa. Gracias, Banán.